por estar aquí y atender esta sesión extraordinaria de este 10 de junio del 2025. Primero, pues saludarlos a todos y con atención a lo previsto en la fracción tercera del artículo 7 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y en relación con los artículos 15 y 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, y demás relativos y aplicables, se da inicio a esta sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 15 horas con 20 minutos del día 10 de junio del 2025. El secretario, sírvase dar lectura al primer punto del orden del día. Muy buenas tardes, presidenta, integrante del Cabildo. De conformidad con los artículos 40, 68, 71, fracción segunda y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, solicito su atención y respuesta a la lista de asistencia. Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre, Mayra Karina, presente. Janet Sepúlveda Carreón. Janet Sepúlveda Carrión, presente. Gustavo Fidel Ortiz Mendoza. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, presente. Joana Eugenia Garay Machado. Presente. Jocelyn Deyanira Peña Melendres. Presente. Luis Ricardo Martínez Cabrales. Presente. Stephanie Esquivel Ortiz. Presente. Celeste, perdón. Alan Isaí Bautista Plasencia. Presente. Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. Presente. Graciela Aguirre Higuera. Presente. Ricardo Alberto Bejarano Núñez. Presente. María del Rocío Adame Muñoz. Adame Muñoz, presente. Presidenta, dada la asistencia de las y los regidores, hago de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar. Muchísimas gracias. Hacemos también pues, agradecer la presencia de nuestro síndico procurador. Miembro del Cabildo, por así dar fe, el secretario fedatario de que existe quórum legal para sesionar, se declara formalmente el inicio de la presente sesión, por lo que todos los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario, para dar el debido orden a la sesión, favor de dar lectura al orden del día para posteriormente someter a votación su aprobación. Presidenta, sí, solicitamos el orden del día. ¿O quieren que lo...? No, hacemos dispensa de la lectura. ¿Dispensa la lectura? Sí, ¿sí la recibieron todos? Sí. Sí, la leyeron, está bastante extensa, pero se les hizo llegar ¿En votación debidamente. económica? Entonces, No. en votación económica, si hacemos La votación, la dispensa. para la dispensa de lectura del orden del día. Favor de manifestarlo levantando su mano. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos la dispensa de lectura del acta. Muchas gracias. Pues vámonos a Sí. casi hasta el final. Sí. 22ª hasta Sí, es el hasta el 23. por una. Ok. Sí. Presidenta, en votación económica, quienes estén a favor del orden del día, manifestarlo levantando su mano. Otra vez nuevamente. Sí. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, sírvase continuar con el siguiente punto. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el tercero. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativo a la publicación de la declaración de validez de los resultados de la consulta del presupuesto participativo 2025 en el periódico oficial del Estado de Baja California, portal de internet del ayuntamiento y lugares donde se efectuaron módulos de participación ciudadana y orden de prioridad de las obras del presupuesto participativo elegidas por los habitantes del municipio de Playas de Rosarito, descritas en el oficio PM-720-2025. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? ¿No? Gracias.
No siendo así, secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto tercero del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto tercero del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto del orden del día es el cuarto, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso, la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativo a los aspirantes a inspectores honorarios de protección y control animal que aprobaron el examen para su acreditación. ¿Algún comentario sobre esto? Adelante, tiene el uso de la voz. Presidenta, solamente agradecer a las 3 personas que tienen el resultado aprobatorio. A mí sí me gustaría mencionarlos: es Elsa Palacio Valderas, Ivette Vázquez Mesta y Guila Guadalupe Osuna Gómez, y agradecer la labor que vienen haciendo y felicitarlas por resultar con sus exámenes aprobatorios. Muy bien, felicitarlos porque es una noble causa en la que vienen a participar también. Muchísimas gracias. Creo que estaba una compañera. Se retiró. Ok, muy bien. Pues ya de todos modos ya están ahí, ya nombradas. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto cuarto del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto cuarto del orden del día. Gracias. Se solicita, bueno, ya le hicimos mención de cada uno de los compañeros. Compañeras más bien y compañeros, ¿no? 3 mujeres, como siempre, trabajando, ¿eh? Mujeres trabajando. Gracias. Muy bien. Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto del orden del día es el quinto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso, la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, mediante el cual se designa a la persona titular de la delegación Plan Libertador en Colonia Real de Rosarito, a la licenciada Tatiana Angelina Lerma Ramírez. Presidenta. Gracias. Sí se encuentra aquí, ¿verdad? Sí. ¿Algún comentario sobre nuestra compañera? Gracias. Pues, secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto quinto del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto quinto del orden del día. Gracias. Le solicito a la licenciada Tatiana Lerma, pase por favor acá al frente para su toma de protesta. Sí, les pido si nos ponemos de pie todos, compañeros. Muy bien, vamos a proceder a su protesta. Licenciada Tatiana Angelina Lerma Ramírez, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la particular del Estado de Baja California, las leyes que de ambas emanen y la reglamentación municipal, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de delegada municipal del Plan Libertador del Honorable 10º Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, mirando en todo por el bien y el progreso del municipio. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que el pueblo de Playas de Rosarito se los demande. Gracias. Gracias, muchas gracias. Tomamos asiento, por favor. Muy bien. Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. Ahorita, bueno, si me permite felicitar a la licenciada Tatiana, tiene un gran trabajo ahí, coordinarlos, valga, el trabajo que se va a hacer en la Delegación de Real de Rosarito. Importantísimo la apertura de esta delegación para que los ciudadanos puedan tener cerca un lugar donde acceder o donde si se necesita algo ahí de primera mano. Yo creo que parte de acortar siempre las posibilidades de igualdad siempre debe ser una de estas, que los servicios estén lo más cercano posible a los ciudadanos, así que pues tiene una gran labor. Yo sé que usted hará lo propio y también el equipo que va acompañándola, va a ser una extensión del ayuntamiento allá en Real de Rosarito y que van a estar atendiendo debidamente a todos los ciudadanos, y pues agradecerles a todos los regidores, regidoras, síndico por el apoyo a nuestra compañera la licenciada Tatiana. Muchísimas gracias y felicidades. Hay que seguir trabajando. Gracias. Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el sexto, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso, la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativo a la autorización de la donación presentada por la Asociación Pro Bomberos Baja AC respecto a vehículo usado tipo camión de bomberos, marca HME, línea Wastage, modelo 2000, con número de serie 44KFT4282 YZW 19173 para el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Presidenta. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Adelante, regidor. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí está. Con su venia, muchas gracias. Únicamente reconocer el trabajo de la ciudadanía a través del Patronato Pro Bomberos, los diversos consejeros representados por su presidente Marcos Ponda, que no es la primera vez que hacen este tipo de donaciones, han venido trabajando, la verdad que muy bien en pro de los bomberos. Vi recientemente también que les apoyaron en la remodelación del área de donde toman sus alimentos los bomberos y otras cuestiones. Entonces, bueno, nuestro reconocimiento a la labor de la ciudadanía que conjunto con el gobierno pues hace estos esfuerzos. Muchísimas gracias. Importante el apoyo a nuestros compañeros bomberos. Gracias, gracias, regidor. ¿Alguien más? Ok. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto sexto del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto sexto del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el séptimo, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urías Barajas, referente a la ampliación presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025, descritas en el oficio TM-PP-10-0623/2025. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo.
Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto séptimo del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz Mariel Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto séptimo del orden del día. Gracias. Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el octavo. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la transferencia presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la Secretaría de Bienestar Social Municipal, descritas en el oficio TM-PP-10-0622-2025. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto octavo del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz Mariel Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto octavo del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el noveno, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la transferencia presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la delegación Primo Tapia, descritas en el oficio TM-PP-10-0624-2025. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias, secretario. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto noveno del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz Mariel Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto noveno del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el décimo, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la fe de erratas de la tercera modificación programática, fe de erratas de la cuarta transferencia presupuestal de egresos y tercera ampliación presupuestal de egresos del Instituto Municipal del Deporte Playas de Rosarito, IMDER, aprobada por su Consejo Directivo, según consta en el acta 06 del día 28 de mayo del 2025, descritas en el oficio TM-PP-10-0632-2025. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Adelante. Para aprovechar y felicitar de nuevo a IMDER, hace rato lo hice. Aquí están, presentaron su cuenta pública y tuvieron la puntuación máxima, pasaron su cuenta con 10. Entonces creo que es bueno mencionarlo. Sí. Gracias a los muchachos. ¿Algún comentario de algún otro compañero? ¿No? Gracias, secretario. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto décimo del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor.
Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 10º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 11º. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas. Referente a la primera transferencia presupuestal de egresos, primera ampliación presupuestal de egresos y primera ampliación presupuestal de ingresos del ejercicio fiscal 2025 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, aprobado por su Junta de Gobierno según consta en el acta 006 del día 14 de mayo del 2025. Descritas en el oficio TM-PP-10-0633-2025, diagonal 2025. Presidenta. Gracias. Secretario, ¿algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias. Secretario, sírvase para poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 11º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 11º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 12º. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la fe de ratas de la tercera modificación programática, fe de ratas de la cuarta transferencia presupuestal de egresos y tercera ampliación presupuestal de egresos del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, IMDER, aprobado por su Consejo Directivo, según consta. Sí. Ese ya lo... Sí, lo acabamos de votar. Ajá. Se repitió la hoja. Sí, el 13º. 13º seguido. Sí. Sí, 11º, 12º. Sí. Sí. Sí, nomás se recorrió. Sí. 12º. Es que está dos veces el IMDER. Sí, y se repite. Sí, ya me dio mucho calor. Me quita el saco. 13º. El que sigue. Pero es que sí está el 10º. Sí, por favor. Y mira, es que se repite. Pero acá dice el 13º. Pero es que está repetido. Sí. Décimo segundo, damos continuación.
Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la segunda transferencia presupuestal de egresos y segunda modificación programática del ejercicio fiscal 2025 de la promotora del desarrollo urbano de Playas de Rosarito, Prodeur, aprobada por su Consejo de Administración según consta en el acta 003 del día 23 de mayo del 2025, descritas en el oficio TM-PP-10-0651, diagonal 2025. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias. Secretario, póngalo en votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 12º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 12º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Ok. Muy bien. El 13º. Muy bien. Presidenta, el siguiente punto es el 13º. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la transferencia presupuestal de egresos y creación de partida correspondiente al ejercicio fiscal 2025, descritas en el oficio TM-PP-10-0656, diagonal 2025. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias. Secretario, ponga en votación el punto en mención. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación el punto 13º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 13º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. 14. Ya ahí siga. 14. Ahorita sí ya. Sí, ya sé. Sí. Presidente, el siguiente punto del orden del día es el 14º. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la ampliación presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025, descritas en el oficio TM-PP-10-0657, diagonal 2025. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias, secretario. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 14º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 14º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día.
15º. 621, sí, ya va en ese orden. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 15º. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la ampliación presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, descritas en el oficio TM-PP-10-0621-2025. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias, secretario. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 15º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz Mariel Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 15º del orden del día. Gracias. Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 16º. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la ampliación presupuestal de egresos. Creo que se repite. Perdón, no me dejé. Es otro. A la ampliación presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, descritas en el oficio TM-PP-10-0652-2025. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 16º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Deyanira Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz Mariel Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 16º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 17º. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativo a la autorización para suscribir el adendum del cuarto paquete de obras PRON 2025, con un total de 59.193.427.55 pesos moneda nacional, al convenio de coordinación entre el 10º Ayuntamiento de Playas de Rosarito y la promotora del desarrollo urbano de Playas de Rosarito, para aplicar y ejercer recursos del programa de obra normal PRON 2025, con una inversión hasta 111.976.177.59 moneda nacional. Voy a dar lectura a la descripción de las obras. 1. Proyecto ejecutivo para la reconstrucción de la subdelegación Zona Centro, Playas de Rosarito, Baja California, con una inversión de 1.650.000 pesos. 2. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guadalajara entre calle Tecate y calle Tercera, Poliducto Pemex, y calle Tecate entre calle Mexicali y Guadalajara, Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, Baja California, con una inversión de 7.926.014.17 pesos. 3. Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Colinas de Rosarito, de las calles Olivo, Naranjo y Carlos Lane, entre las calles Carlos Lane y Jesús Pérez, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito, Baja California,
con una inversión de 5.136.681.73. 4. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tezosomoc entre Cerrada Tezosomoc y Avenida Cuauhtémoc, calle Texotiala entre calle Tezosomoc y Moguijuts, Colonia La Mina de Rosarito, Playas de Rosarito, Baja California. Una inversión de 4.620.532.97. 5. Pavimentación con concreto hidráulico de Avenida Hermosa entre Avenida Paraíso Oeste y calle Volcán, Colonia Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito, Baja California, con una inversión de 7.387.628.83. 6. Pavimentación con concreto hidráulico de Avenida Linda entre Avenida Paraíso Oeste y calle Volcán, Colonia Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito, Baja California, con una inversión de 7.162.724.24. 7. Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pablo Bonilla entre calle Clemente Contreras y calle Salvador Bonilla, Colonia Ampliación Plan Libertador, Playas de Rosarito, Baja California, con una inversión de 4.177.845.61. 8. Suministro e instalación de semáforos con detección vehicular, Playas de Rosarito, Baja California, inversión 21.132.000 pesos, dando un total de 59.193.427.55. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañero? Adelante. Sí, con su venia, alcaldesa. Nomás algunas puntualizar ahí el número 2, que es la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Guadalajara. Por muchos años ahí los vecinos han propuesto también un parque lineal. Yo sé que está el tema del poliducto de Pemex, pero ya hay un parque que se hizo ahí, pues ahora sí que como la comunidad pudo, ¿no? Con llantas y todo. Entonces yo creo que el aprovechar esta obra tan grande y tan bonita para la gente, sumándole un parque a lo mejor lineal, sería yo creo que un complemento integral. Hay muchísimos niños en esa zona y lamentablemente no hay un área verde digna donde ellos puedan en las tardes al salir de la escuela tener un lugar recreativo, ¿no? Y en el punto número 8, que es el tema de los semáforos inteligentes, pues sí me gustaría que se tomara en cuenta el crucero del puente de la Barca, ya que hace unas semanas perdió la vida una maestra de aquí de Rosarito a causa de un accidente ahí, y que lleva años el semáforo de ahí sin funcionar. Viene la remodelación del Boulevard Popotla, con el recurso que fue aprobado hace tiempo, en febrero. Entonces, que sea con ese dinero o que sea con que estamos ahorita a punto de aprobar, que se tome en cuenta el semáforo de ese crucero. Gracias. Gracias. Pues en el tema del punto número 2, solamente solicitamos ahí, como es un derecho de vía federal, porque va el ducto de Pemex y hay torres eléctricas, sí solicitamos que nos puedan ellos dar un dictamen aprobatorio. Sabemos que hay un riesgo porque pues está el ducto y luego están las torres eléctricas, pero sí esperamos que haya una posibilidad. Vamos a solicitar el dictamen, de hecho ahí lo estuvimos comentando, pero sí era esa la situación de que están esas dos inconvenientes, pero en realidad pues los ciudadanos ya lo están haciendo ahí. Sería muy bueno que aterrizáramos ahí el proyecto, pues sí, con la federación y que nos pudieran dar esa posibilidad de si obtenerlo, porque es un lugar, cambiaría completamente, la verdad, el tema de visión que hay ahí, les daría pues una gran oportunidad a todos esos ciudadanos para que pudieran tener un gran parque, yo creo que sería de los más grandes, porque es un espacio enorme y nada más estamos esperando que sí, ojalá y nos puedan determinar qué podemos hacer para poder revisar ahí también el presupuesto. Le agradezco. Y el tema del puente peatonal, yo creo que es importantísimo, estamos ahí trabajando también porque hay un paradero. O sea, hay varias cosas que se tienen que estar trabajando porque convergen muchísimas personas ahí, ya subiendo hacia volcanes y todos esos lugares, ahí baja una gran cantidad de ciudadanos y pues estaremos ahí pensando
Le agradezco la observación. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario sobre esto? Gracias, secretario. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 17º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencial Anisaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 17º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 18º. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativo a la autorización de las obras que conforman el adendum del cuarto paquete de obras PRON 2025, al convenio de coordinación entre el 10º Ayuntamiento de Playas de Rosarito y la promotora del desarrollo urbano de Playas de Rosarito, para cobro del 30% del total de cada una de las obras, bajo los sistemas de plusvalía o cooperación de las siguientes obras. Número 1. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guadalajara entre calle Tecate y calle Tercera, Poliducto Pemex, y calle Tecate entre calle Mexicali y Guadalajara, Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, Baja California. Inversión 7.926.014.17. 2. Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Colinas de Rosarito de las calles Olivo Naranjo y Carlos Lane entre las calles Carlos Lane y Jesús Pérez, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito, Baja California. La inversión 5.136.681.73, el 30%, 1.541.004,52 centavos. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tezosomoc entre Cerrada Tezosomoc y Avenida Cuauhtémoc, con una inversión de 4.620.532.97, el 30%, 1.386.159.89. 4. Pavimentación con concreto hidráulico de Avenida Hermosa entre Avenida Paraíso Oeste y Calle Volcán, Colonia Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito, Baja California. La inversión 7.387.628.83 y el 30%, 2.148.817.27. 5. Pavimentación con concreto hidráulico en Avenida Linda entre Avenida Paraíso Oeste y Calle Volcán, Colonia Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito, Baja California. Inversión 7.162.724.24. 30%, equivalente a 2.216.268.65. 6. Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Pablo Bonilla entre calle Clemente Contreras y calle Salvador Bonilla, Colonia Ampliación, Plan Libertador, Playas de Rosarito, Baja California. Inversión 4.177.845.61. 30%, equivalente a 1.253.353.68. Total, 36.411.427.55, 30%, equivalente a 10.923.428.26. Presidenta. Gracias. Nada más rectificar ahí, en el punto número 5, el 30% son 2.216.288.65. Creo que hoy escuché ahí 265, pero es 288.65. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 18º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor.
Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz, Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 18º del orden del día. Gracias. Vayamos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 19º. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, a efecto de autorización del primer paquete de obras del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025. Programa de obras directa y complementaria. Primer paquete. 1. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Anáhuac y calle Tepexpan, desde la calle Anáhuac cerrada a calle Toyán, Colonia Aztlán, Playas de Rosarito, Baja California, con un monto de 9.123.409.76. Es complementaria. 2. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mina Coronel y Mina del Valle, desde Boulevard Eduardo Yagües, Jarque, Colonia La Mina, Playas de Rosarito, Baja California, inversión 3.983.745.21, obra complementaria. 3. Construcción de aula de usos múltiples en Escuela Misión Cultural número 164, Colonia Constitución, Playas de Rosarito, Baja California. Inversión 1.887.990.62, obra directa. 4. Rehabilitación de techumbre en aula en Escuela Misión Cultural número 164, Colonia Constitución, Playas de Rosarito. Inversión 234.093.27, directa. 5. Rehabilitación de sanitarios en Escuela Misión Cultural número 164, Colonia Constitución, Playas de Rosarito, Baja California. Inversión 222.790.53, obra directa. 6. Construcción de baños 10 en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, con una inversión de 1.500.699.20, obra directa. 7. Construcción de piso firme 1.054 metros cuadrados en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, una inversión de 1.400.000, obra directa, dando un total de 18.352.728.59. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 19º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz, Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 19º del orden del día. Gracias. Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 20º. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativo a la autorización del convenio de coordinación para aplicar y ejercer los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2025, con una inversión hasta 37.957.061 pesos, moneda nacional. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 20º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz, Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor.
Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 20 del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 21º. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, referente a la aprobación del dictamen número 35 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto a la iniciativa de reforma a los artículos 7, 8, 72, 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Presidenta. Gracias, secretario. ¿Algún comentario sobre este punto? Gracias. Nada más, haciendo uso de la voz, creo que ya se estipula muy claramente cómo debe de ser la observancia de la ley en el tema de paridad en todos los, en el estado y en todos los municipios, para que sea observado debidamente. Sé que hemos venido trabajando, y sobre todo aquí en Playas de Rosarito, creo que hemos tenido un buen equilibrio, pero pues ya está la armonización por parte del Ejecutivo Estatal y también por parte del Congreso, así que es la iniciativa que hoy nos están enviando, que ya fue aprobada en el Congreso y tenía que pasar a los ayuntamientos, y muy claramente Playas de Rosarito se suma precisamente a la defensa de los derechos que en este caso conlleva con las compañeras que están en cualquier espacio, y dar esa posibilidad de que las mujeres estemos en cualquier espacio de responsabilidad, tomando las decisiones que se necesitan, siempre para un equilibrio y el progreso de nuestro estado y de nuestro municipio. Así que pues, espero que podamos sacar adelante esta reforma que ya pasó el Congreso del Estado. ¿Algún comentario sobre esto? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 21º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 21º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 22º. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urías Barajas, referente a la transferencia presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2025 de la Secretaría de Bienestar Social Municipal, descritas en el oficio TM-PP-10-0658-2025. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema? Gracias, secretario. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 22º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 22º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 23º. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urías Barajas, referente a la transferencia presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2025 de la Secretaría General, descritas en el oficio TM-PP-10-0661-2025. Presidenta. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañero? Gracias, secretario. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo.
Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 23º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 23º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto y último en el orden del día es la clausura de la sesión. Pues agradecerles a todos los compañeros por estar en esta sesión extraordinaria, darles las gracias y visto que se ha agotado el orden del día, se declaran cerrados los trabajos de esta sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 16 horas con 15 minutos del día 10 de junio de 2025. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.